Es probable que el título de la lección de hoy pueda ser extraño para algunos. El caso del exorcista no identificado o el no identificado obrador de milagros. Vamos a empezar leyendo para que nos ubiquemos en el contexto. Vamos a empezar leyendo en Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. No se sabe quién era este individuo, pero aparentemente se había convertido en discípulo del Señor en algún momento. Los apóstoles no conocían a este hombre. Recordemos que previamente el Señor había ido con los discípulos a Cesarea de Filipos. Allá Pedro había hecho la confesión de que Cristo era el Hijo de Dios. Y también allá en el monte, en Cesarea de Filipos, el Señor se había transfigurado y habían aparecido Moisés y Elías, hablando con el Señor de lo que le iba a ocurrir en Jerusalén, de su muerte y de su resurrección al tercer día. Después de eso, el Señor con sus discípulos había regresado a Capernaum, a las orillas del mar de Galilea, donde él tenía su casa, donde él vivía, pero en el trayecto los apóstoles habían estado discutiendo. Dice, continuando o regresando un poco en lo que estudiamos en una lección anterior, dice, y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Cuando venían de Cesarea de Filipos. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora podemos ver un problema con la forma en que los apóstoles estaban comenzando a pensar. Recuerden que el concepto que ellos tienen del Mesías es muy diferente a lo que realmente va a ser el Mesías. Ellos esperaban que el Mesías, cuando viniera, los liberara de la opresión del yugo romano, establecería su reino. Entonces, ellos querían saber cuáles eran los puestos de mando, de autoridad que iban a tener en ese reino establecido en Jerusalén. Y el Señor les dijo, señores, ustedes están muy equivocados. Y ahí es cuando tomó a los niños y les explicó que ser grande, ser importante, ser mayor en el reino de los cielos implicaba ser el último, implicaba ser humilde, implicaba servir a los demás. Ahora, la respuesta del Señor indica, la respuesta que el Señor les da a ellos, a lo que Juan había dicho de que se habían encontrado con uno que estaba expulsando demonios en el nombre del Señor y que se lo prohibieron porque no andaba con ellos. Ahora, la respuesta que el Señor les da fue la siguiente, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros
por nosotros es. Este desconocido estaba obrando milagros en el nombre de Jesús o por la autoridad del Señor Jesús. No podía usar el nombre de Jesús para obrar milagros y luego dar la vuelta e injuriarlo. Esos dos extremos no encajaban. El contexto muestra que este hombre echaba fuera demonios. No pudo haberlos expulsado. Un acto de hostilidad hacia Satanás y ser un agente de Satanás al mismo tiempo. El Señor, cuando lo habían acusado a él de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, él había dicho que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Es más, recordemos lo que dijo en Marcos capítulo 3. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Bueno, los voy a invitar, hermanos, a que miremos más detalladamente este caso, el del exorcista no identificado. Como leímos hace un momento, la inspiración nos documenta con la respuesta del Señor a la declaración que Juan había hecho en este momento. Este es uno de los pasajes que parece ser muy claro, aún sencillo, pero aún así ha sido torcido, ha sido pervertido mucho más allá de su intención contextual. Es aún insinuado, presentado como argumento para que los predicadores del Evangelio detengan la exposición de los falsos maestros y dejen de decirle a las personas que están en el error religioso. Quiero leerles la clase de argumento que he escuchado y que a lo mejor usted también ha escuchado o en algún momento llegará a escuchar. Y es este. Este hombre no estaba siguiendo a Cristo junto con Pedro, Jacobo y Juan y los otros apóstoles. Estaba trabajando independientemente del grupo de Cristo. Sin embargo, el Señor dijo: no se lo prohibáis. En consecuencia, aun cuando alguien podría no estar con nosotros, o sea, pues en la iglesia del Señor, aun si ellos son felices de estar en una secta o enseñando algunas cosas que son incorrectas, en tanto que no estén contra nosotros y en tanto que atribuyan el nombre de Cristo a su trabajo, no debiéramos prohibírselos o criticarlos. Ahora, esta es la conclusión práctica que algunos han derivado de esta situación, de este evento del exorcista no identificado. Pienso que deberíamos empezar este estudio, o no, más bien continuar este estudio, por medio de reconocer el tono de este argumento y la motivación que hay detrás de él. Hay algunos en las iglesias locales del Señor que han crecido aburridos con lo que ellos consideran como intolerancia combativa. No quieren que los predicadores del Evangelio expongan
a los falsos maestros o que hablen contra la doctrina de las sectas. Desean la tolerancia sobre la base de la comunión para aceptar y abrazar a cualquiera y a todo el que declare obediencia y lealtad al nombre de Cristo. Aquellos con esa perspectiva, con esa clase de pensamiento, cuando escuchan la predicación fuerte y clara contra la religión denominacional y no la toleran, podrían tratar de abusar de este caso de Lucas 9, 49 y 50, que también vuelve y se repite en Marcos 9, el caso del exorcista no identificado, para prohibir e impedir que se contienda por la fe. Pero el caso del exorcista no identificado, nosotros necesitamos estudiarlo con varios puntos de observación en mente. El primero, se debe prestar atención a lo que Jesús dijo acerca de este hombre. Si vamos a entender el texto, debemos considerar cuidadosamente lo que Jesús dijo acerca de este hombre, del cual no se nos da un nombre. Ahora, es claro que no era un falso maestro. Habría sido un falso maestro después de lo que Jesús dijo acerca de él. Ahora, ¿qué dijo el Señor de él? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si hubiera estado contra el Señor y los apóstoles, si este hombre, su actuar, su enseñanza fuera contra el Señor, contra los apóstoles, el Señor lo hubiera llamado un lobo rapaz y lo hubiera comparado a un árbol malo que da frutos malos, un árbol digno de ser cortado y echado al fuego. Es más, recordemos estas palabras del Señor en Mateo capítulo 7, empezando en el verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si este hombre que estaba expulsando demonios y no andaba en el grupo de los apóstoles, hubiera sido un falso maestro, un lobo rapaz, el Señor le hubiera dicho a Juan: muy bien hecho, Juan, has obrado correctamente. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. El Señor no dijo nada de esto sobre este exorcista no identificado. No lo llamó falso profeta, no dijo que era un lobo rapaz, no dijo que sus frutos eran malos. ¿Qué dijo Jesús de este hombre? Lo único que dijo es: no está contra nosotros. El que no está contra nosotros, por nosotros es. Ahora, basado en estas palabras, porque si retrocedemos ahí en el verso, iniciando el verso 39, dice: no se lo prohibáis. Basado en estas palabras de Jesús,
estoy seguro de que este hombre no era un falso maestro. Usar este caso del exorcista no identificado, usarlo en un esfuerzo por impedir que los predicadores del evangelio expongan a los falsos maestros y a las falsas religiones, es hacer un mal uso del pasaje e ignorar las palabras de alabanzas que Jesús tuvo por este hombre. Segundo, considerar exactamente cuál era la objeción de Juan. ¿Qué había dicho Juan? Juan no dijo que este hombre era culpable de algún error. No dijo que este hombre no identificado estaba enseñando una falsa doctrina. Lo único que dijo fue: no nos sigue, no anda con nosotros. Ahora, noten con mucha atención, hermanos. Exactamente fue Juan el que hizo la objeción. Volvamos ahí. Primer renglón del verso 38. Juan le respondió diciendo: fue Juan el que hizo la objeción. Todo lo que nosotros sabemos acerca de este hombre es lo que podemos recoger de la declaración de Juan y de la respuesta del Señor. Todo lo que Juan dice es que él no estaba con ellos. Tercero, aquellos en la compañía inmediata de Jesús no eran los únicos discípulos fieles. El Señor tenía muchos discípulos. No eran meramente 12. Eran cientos de discípulos los que el Señor tenía. En adición a los apóstoles, muchos de los que le escucharon fueron oyentes nobles y receptivos. Esa idea que alguien pueda tener en la mente de que los apóstoles eran los únicos discípulos fieles no es únicamente una suposición. Es un error. Aquellos que estaban con él, con el Señor, no eran los únicos discípulos fieles. Ahora, este hombre no identificado, no se nos dice quién era, no se nos dice su nombre. Basados en todas las indicaciones que tenemos, podemos decir que era un discípulo fiel de Cristo, aunque no andaba con los apóstoles. Es más, en el capítulo 10, estamos en el capítulo 9 donde está el caso de este hombre, y miremos lo que nos dice el capítulo 10. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y cuando ellos regresan de esta comisión que les dio, que los mandó de 2 en 2 a toda ciudad, donde él iba a ir a preparar el terreno para cuando él llegara allá a llevar el mensaje del reino. Cuando ellos retornaron donde el Señor, mire lo que ocurre. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cualquier cosa que este pasaje signifique, podemos estar seguros de que no significa que los predicadores del evangelio están impedidos de reprender y detener a los falsos maestros y a las falsas religiones. El Señor no tenía 12 discípulos exclusivamente, tenía muchos más. Aquí menciona 70.
Este hombre, este exorcista, del cual no se nos da su nombre, era otro de los tantos discípulos que el Señor tenía y a quien el Señor Jesús le dio autoridad para hacer lo que hacía, aun cuando no andaba en la compañía de los apóstoles o con el mismo Señor Jesús. Los predicadores del Evangelio están para ordenar a los falsos maestros que no enseñen diferente doctrina. Primera de Timoteo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En lo que Juan informó cuando retornó, que le dijo al Señor que habían encontrado a uno expulsando demonios y que se lo prohibieron porque no andaba con ellos. Eso fue lo único que dijo. No dijo, Señor, por allá nos encontramos a alguien enseñando una diferente doctrina, hablando en contra de la sana doctrina. No dijo nada de eso. Pero cuando alguien está enseñando diferente doctrina, aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo, te mandé cuando te dejé en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, a todo cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Cuáles son las obligaciones de un evangelista? Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todo predicador del evangelio y todo cristiano debe imitar la actitud de Pablo. Filipenses 1:17. Estoy puesto para la defensa del evangelio. Y con respecto a aquellas religiones no divinamente autorizadas, Jesús dijo en Mateo 15, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En conclusión, Jesús nunca autorizó la aceptación de la falsa doctrina. Jesús no autorizó la tolerancia de la falsa doctrina de los falsos maestros. Entonces, ¿qué es lo que el pasaje significa? Recuerden, el contexto es siempre importante. ¿Qué es lo que había sucedido antes de que Juan hiciera esta declaración de este hombre? ¿Exactamente hizo él esta observación de fuente desconocida? Pienso que no. Creo que la declaración de Juan está conectada con lo que había sucedido antes. Juan y los otros habían estado inquietándose entre ellos mismos, discutiendo entre ellos mismos acerca de quién sería el mayor. Dice Lucas 9. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande.
En esos primeros días con Cristo, estos hombres eran espiritualmente inmaduros. Por tanto, dijeron e hicieron cosas que llamó la necesidad de ser corregidos. Creo que Juan, que fue el que vino y le dijo, Señor, nos encontramos a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Creo que Juan simplemente está defendiendo la lealtad de ellos en la única forma en que ellos la conocían. Habían hecho algo que pensaron debía merecer la alabanza del Señor y quizás alguna gran posición en su reino. También sintieron que el mantener la compañía personal con el Señor los hizo mejores que los otros y calificados para prohibirle a aquellos que no eran tan privilegiados. El pasaje refleja la temprana inmadurez de los apóstoles. Y este evento del exorcista no identificado enseña que aquellos que están viviendo y trabajando en el nombre de Cristo, eso es, por su autoridad, no deben ser impedidos y no se les debe prohibir, aun si ellos son desconocidos para nosotros. Lucas 9. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este es el caso del exorcista no identificado.